Buenas tardes, ingeniero Luis Alberto Chávez Sotomayor. El día de hoy le vamos a explicar lo que es la fuerza de inercia, el periodo, la frecuencia y la resonancia en las estructuras. Los integrantes de este grupo son Choque Barreros, Junior y Zárate Clavijo Dayana Maciel. La fuerza de inercia es generada por el movimiento del suelo que se transmite a los edificios apoyados sobre el terreno, debido a que la base del edificio tiende a seguir el movimiento del suelo y la masa de edificio por inercia se opone a ser desplazada dinámicamente al seguir el movimiento de su base. Es como, es como se actúan sobre la masa cuando un cuerpo está sometido a una aceleración y solo es detectable por lo que está ligado. En este sistema acelerado, las fuerzas de inercia son observadas en sistemas y diferencias no inerciales. Se han acelerado para un observador situados en ellos parecen ser tan reales como las restantes fuerzas, las llamadas fuerzas reales, originales e interacciones. Razonamiento neto, tracción, reacción del suelo. La rigidez, resistencia y la rigidez. La resistencia y la rigidez son dos aspectos más importantes del diseño sísmico. La resistencia es el parámetro de diseño donde se busca las dimensiones de los elementos garanticen la integridad de la estructura, sometida a todas las combinaciones de la estructura con la carga aplicada. Todas las estructuras se deforman desde el inicio hasta el final con diferente tipo de formaciones. Tenemos lo que es el equilibrio, la resistencia y la rigidez. Distribución de la fuerza de inercia. La fuerza de inercia se genera sobre una estructura sin funciones de la masa, rigidez y amortiguamiento. Los puntos geométricos que permiten poder la amplificación de la fuerza de inercia se indican a continuación. Tenemos lo que es el centro de masas, el centro de cortante, el centro de rigidez, momento de tensor y excentricidades. La fuerza de inercia en la estructura. La primera fuerza tiene que ser soportada una estructura en su propio peso. Además, tienen que soportar cargas. Si encuentran un movimiento, también tendrá que soportar la fuerza de inercia. Estas fuerzas de inercia son productos de la segunda ley de Newton, que se define como la aceleración de las ondas sísmicas o masa de edificio. El periodo en las estructuras. Las edificaciones pasan bruscamente del estado de reposo en la que se encuentra, soportando principalmente de cargas gravitacionales verticales, a sufrir un movimiento vibratorio que genera cargas dinámicas, actuando en todas las direcciones o construcciones empotradas de un cimientos que actúan como bolizados. El periodo fundamental de vibrar un edificio es para un parámetro clave para el diseño sísmico, una estructura. En caso de construcciones existentes, es un valor que puede ayudar a determinar las condiciones actuales de seguridad estructural. De siguiente le vamos a explicar lo que he realizado en la maqueta. Aquí le voy a explicar la maqueta de la fuerza inercia. De cómo se recuerdan las estructuras ante la acción de la fuerza de inercia, en la cual tenemos presentes estas maquetas circulando unos edificios altos, medianos y bajos, donde tenemos los puntos de periodo de frecuencia y resonancia. La fuerza de inercia en la estructura. Esta fuerza de inercia son productos de la segunda ley de Newton, donde nos habla que la fuerza es igual a la masa por aceleración, asimismo por el movimiento de la masa producida por el sismo generada, la llamada fuerza de inercia, donde el edificio se pone en el centro de gravedad y el centro de gravedad vendría a ser, este es el centro medio de los edificios, estos. La masa del edificio está concentrada en el centro de gravedad y dicho punto actual de fuerza resultante. Es la fuerza de inercia del periodo, vendría a ser el movimiento de demora una estructura al irse y al regresar en el mismo punto. Entre más larga sea la edificación, el periodo se hace más largo. En un edificio mediano, el periodo
se hace más intermedio entre el edificio más pequeño que se hace más despacio. La frecuencia sería el número de repeticiones por unidades de tiempo de cualquier evento periodo. Se calcula el número de ocurrencias teniendo en cuenta el intervalo temporal y luego estas repeticiones que se dividen por periodos transcurridos que se mide a través de los caches. Como vemos aquí, he realizado un ejemplo gráfico, que esto sería la línea media y el suelo de la onda parte de este hundimiento de los valles de las siguientes ondas, puntos medios de los nudos. Entonces, eso funciona que la parte más alta de la cresta con la que la soga con esta cresta con relación a lo que el periodo de frecuencia en la línea continua sería la ampliación de una onda. La frecuencia. El término proviene del latín frecuencia y también permite hacer referencia a la cantidad de veces del proceso periódico que se repite por unidad de tiempo. El Sistema Nacional señala que la frecuencia se mide en Hertz. Es el número de repeticiones por unidad de tiempo que cualquier evento periódico se calcula en un número de ocurrencias de este, teniendo en cuenta que también de que la frecuencia es un conjunto de periodos, lo cual se denomina como repeticiones, que se dividen también por el tiempo transcurrido y se mide en Hertz. Al costado tenemos la frecuencia, un diagrama de la frecuencia, el número de vibraciones completas por unidad de tiempo. Aquí se ve la cresta, el valle, cresta y también longitud de ondas en cuanto al periodo. También tenemos todo eso nos da una ampliación de la onda. La frecuencia en la estructura es una resonancia mecánica. Es una resonancia mecánica. Todo el cuerpo tiene una o varias frecuencias características que depende de mucha de la elasticidad del objeto o sistema de la forma en que éste se presenta. Cuando un sistema es excitado de una frecuencia característica, su vibración es la máxima posible. El fenómeno de la resonancia se genera cuando las frecuencias angular de las fuerzas externas coinciden con la frecuencia natural o oscilan en el sistema, con un aumento de la amplitud. ¿Qué es una frecuencia? La frecuencia es el conjunto de periodos que se realiza en una estructura. Por ejemplo, vemos lo siguiente. Ahora, actualmente, este edificio está teniendo un conjunto de periodos, que eso determina una frecuencia. La resonancia es un fenómeno que ocurre cuando un cuerpo que puede vibrar, cuando es excitado por una fuerza periódica. La frecuencia coincide con la que se excita la frecuencia natural del cuerpo, causado por las amplificaciones de desplazamiento que se hace girar todas las fuerzas internas de ese cuerpo. Cuando ocurre la resonancia, en una estructura, los niveles de vibración que resultan pueden ser muy altos o capaces de provocar daños también importantes en cuanto a los colapsos estructurales. A continuación vamos a ver un ejemplo de resonancia a través de una maqueta. También vemos una imagen en la parte derecha superior, lo cual un edificio es excitado de una manera por una frecuencia natural, ¿ok? Y pues obviamente viene también seguida la frecuencia de una vibración. La resonancia natural. Esta define como aquella cual el cuerpo vibra con una amplitud máxima. Cuando aplicamos una carga de manera que producimos resonancia en el cuerpo, oscila hasta el colapso total. Esto se da sobre todo en los puentes, se da en los edificios, ¿no? U otros. La frecuencia natural es el número de veces que se mueve una estructura cuando no está sometida a ninguna restricción. Vamos a realizar el siguiente ejemplo. Por ejemplo, este edificio se mueve de una forma natural, vibra de la siguiente manera. También observamos que también tiene periodos en una sola frecuencia. Ahora, también es observable, ya vemos ya que también la frecuencia es un conjunto de periodos que se deslizan de izquierda a derecha.
Por lo tanto, tenemos lo que es a mayor vibración, ya sea de terremoto, los edificios pequeños son los más afectados. Vamos a hacer un ejemplo de lo siguiente, como el edificio, el más pequeño es afectado y el mediano. Ahora, el edificio, el más alto, es afectado cuando la vibración es menor. Por ejemplo, si hacemos una vibración pequeña, el periodo del edificio mayor, de mayor altura, consta de unos periodos mucho más extensos y largos. Por lo tanto, la resonancia entendemos que es frecuencia de terremoto, ¿vale? Al alterarse en una frecuencia natural. Por ejemplo, cuando la frecuencia de este edificio con la frecuencia de las vibraciones que viene de un terremoto se juntan, es donde se produce una resonancia. El edificio entra en resonancia. Hasta ahí ha concluido nuestra exposición. Muchas gracias, ingeniero.